Muy buenos días, los saludo el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la clase de estadística vamos a ver el tema de estadística descriptiva. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar por entender cuál es la clasificación de la estadística. La estadística la vamos a clasificar en dos formas, estadística inferencial. En esta clase pues nos vamos a enfocar a estudiar lo que es la estadística descriptiva, que son los métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Mientras que la estadística inferencial son los métodos utilizados para saber algo acerca de la población, basándose en una muestra. Muy bien, vamos a continuar. Analicemos nuevamente el tema de estadística descriptiva. ¿Cuál es la definición? Es un conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan a describir y mostrar, resumir la información de un conjunto de datos. Vemos en el esquema que tenemos del lado izquierdo una población representada por un círculo más grande. Dentro de ese círculo tenemos un círculo más pequeño que representa una muestra de la cual datos o información, y esos datos pues los vamos a analizar nosotros y vamos a sacar conclusiones. Eso es lo que es la estadística descriptiva. El manejar los datos de una muestra, organizarlos, ordenarlos y sacar conclusiones de esos datos. Muy bien, vamos a continuar con el tema. Sigue a continuación las medidas de tendencia central. Estas son las medidas de posición o de tendencia central, denominadas también como promedios. Nos permiten determinar la posición de un valor respecto a un conjunto de datos, el cual lo consideramos como representativo o típico para el total de las observaciones. Es decir, las medidas de tendencia central no son otra cosa más que una manera de resumir la información que tenemos de una muestra, de un conjunto de datos, para poder revisar su tendencia y poder hacer predicciones en el futuro, poder saber hacia dónde se dirigen esos datos para pues poder resolver los problemas que se nos presenten, ¿sale? Muy bien, la primera medida de tendencia central que vamos a analizar es la media aritmética. Es la medida de posición o promedio más conocida, la más utilizada y entendida por todos, por su gran estabilidad, es la preferida en el muestreo. Sus fórmulas admiten tratamientos algebraicos. Su desventaja principal es ser muy sensible a cambios en sus valores o observaciones, también cuando alguno de los valores extremos es demasiado grande o pequeño. Es decir, la media aritmética no es otra cosa más que un valor intermedio entre todos los datos. Esta medida es muy útil y nos permite saber mucho acerca de un conjunto de datos y nos permite tomar también decisiones. Pero tiene una desventaja, como ya lo comentábamos en lo que estábamos leyendo hace un momento, es de que cuando los datos tienen una separación muy grande entre el valor máximo y el valor mínimo, en estos casos pues la media aritmética, no tiende a ser muy precisa. ¿Sale? Entonces esa es la desventaja. Vamos a continuar con la media aritmética. Vamos a analizar otra definición. La media aritmética también se define como la suma de todos los valores observados divididos por el número total de observaciones. De esta forma definida, solo se aplica en datos sin agrupar, también denominados como datos originales. Vamos a analizar las dos fórmulas que tenemos abajo. La primera fórmula, la fórmula de la izquierda, es la media aritmética simple. Tenemos el símbolo que es una X mayúscula con una barra en la parte de arriba. Esta es igual a, tenemos el símbolo de sumatoria y tenemos la variable X. Recordemos que la variable X pues puede ser cualquier número. Esto lo vamos a dividir entre n, que es el número total de datos que tengamos o de observaciones. También tenemos la segunda fórmula, que es la fórmula de la media aritmética ponderada. En esta tenemos igual también la X con una barra horizontal en la parte de arriba. Esta es igual a la sumatoria desde el valor i menos 1 hasta el valor n,
para x y por f y, ¿sí? Recordemos que x también puede ser cualquier valor. El y solamente nos dice que los tenemos que ordenar en alguna forma, en algún sentido, ya sea escalonada o por magnitud. Y lo vamos a multiplicar por la f, que es la frecuencia. Y todo esto lo vamos a dividir entre n, que es el número total de la muestra. Muy bien. Vamos a continuar con un ejemplo para variable discreta. Recordemos que son las variables discretas. Las variables discretas son aquellas que no tienen punto decimal, es decir, que son puros números enteros. Supongamos que se dispone de información para 10 observaciones, que son las siguientes: 8, 2, 8, 6, 2, 2, 6, 8, 2 y 4. La media aritmética será 8 más 2, más 2, más 6, más 8, más 2, más 4, dividido entre 10, que es el número total de observaciones. Si sumamos todos esos números nos da como resultado 48. Si dividimos entre 10 nos da como resultado 4.8. Ahora que si calculamos la media aritmética de las mismas 10 observaciones, pero ordenadas, el resultado obtenido será el mismo. Es decir, vamos a ordenar todos los valores que teníamos anteriormente de menor a mayor. Primero colocando todos los 2, luego el 4, luego los 6, luego los 8, y los sumamos todos y los dividimos entre 10. Vemos que nos da el mismo resultado: 48 entre 10 es igual a 4.8. También existe otra manera de calcular esta misma media, que es multiplicando el número de veces que se repite cada número por el valor de ese número. Multiplicamos por 4. El 4 se repite una vez, lo multiplicamos por 1. El 6 se repite 2 veces, lo multiplicamos por 2. El 8 se repite 3 veces, pues lo multiplicamos por 3. Hacemos la suma de estas multiplicaciones y nos da como resultado el mismo 4.8. Entonces tenemos aquí tres formas de llegar al mismo resultado, tres formas de resolverlo, pero cada una de ellas pues es cada vez más ordenada. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Primero ordenar los datos y después hacer operaciones con ellos. De esta manera simplificamos el trabajo y nos permite tener un mayor acceso a la información. Ok, continuamos con la media aritmética. Vamos a continuar con el mismo ejemplo anterior, pero ahora vamos a ordenar los datos en una tabla. Ponemos en la primera columna los valores de i, que van a ser los valores que hemos obtenido en cada observación: 2, 4, 6 y 8. En la segunda columna ponemos las frecuencias, que le vamos a llamar NI, que para 2 eran 4, para 4 se repetía una vez y el 8 se repetía 3 veces. La siguiente columna vamos a multiplicar i por n, que es 2 por 4, 8, 4 por 1, 4, 6 por 2, 12 y 8 por 3, 24. En el último renglón, bueno, en el penúltimo renglón, que son las sumatorias, vamos a sumar todos los valores de la segunda columna y de la tercera columna, que nos da como resultado 10 y 48. Dividimos igualmente el 48 entre el 10 y nos da como resultado 4.8, que es lo que nos dice que sigamos de acuerdo con lo que nos indica la fórmula, que es la multiplicación de i por n más el siguiente valor de i por n más el siguiente valor de i por n, y así sucesivamente hasta que damos con el resultado. Pues muy bien, esta es otra manera de llegar al mismo resultado, de obtener el valor de la media, pero con datos ya ordenados en una tabla. Esto es muy útil cuando tenemos mucha información, que son muchos datos, pues yo les recomiendo ordenarlos de esta manera en una tabla, igual como lo hicimos hace un momento. Ok, vamos a continuar con otro ejemplo. Ahora, para variables continuas, recuerden que las variables continuas son aquellas que sí tienen punto decimal. Se obtienen en primer lugar las marcas de clase y luego se trabaja exactamente como se hizo en la variable discreta. Entonces, en este ejemplo lo que tenemos es una tabla con intervalos en donde
Empezamos con el primer intervalo, que es de 46.1 a 54. El segundo intervalo es de 54.1 a 62. Siguiente intervalo 62.1 a 70. 70.1 a 78, 78.1 a 86, 80 intervalos que nos está dando de información en esta tabla. En la segunda columna vamos a tener las frecuencias, que para el primer intervalo son 3, para el segundo son 6, 8, 6, 4 y 3 para los siguientes. Entonces las frecuencias, recuerden que es el número de veces que se repiten los valores. Aquí, como no nos está dando un valor exacto, pues nosotros tenemos que sacar el valor de Y, que es el que se conoce como marca de clase, que es lo que vamos a calcular para estos ejemplos. El valor de Y lo vamos a obtener sumando el límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo. Por ejemplo, para el primer intervalo, que es 46.1 a 54, lo voy a sumar el 46 sin el punto 1. Voy a sumar solamente 46 más 54 y lo voy a dividir entre 2. 46 más 54 me da 100. 100 dividido entre 2 me da 50, que es el valor de Y. Hago lo mismo para los siguientes intervalos. Recuerden no utilizar el punto 1, solamente más 62 y lo divido entre 2. Me va a dar como resultado 58. El siguiente hago lo mismo, 62 más 70 y lo dividimos entre 2, nos da 66. Luego 70 más 78 y lo dividimos entre 2, nos da 74. Luego 78, 86 dividido entre 2 nos da 82. Y por último 86 más 94 dividido entre 2 nos da 90. Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar las dos columnas n por i o i por n. Para el primer renglón sería 3 por 50, nos da 150. Luego el siguiente renglón multiplicamos 6 por 58, 348. 8 por 66, 528. 6 por 74, 444. 4 por 82 son 328 y 3 por 90 son 270. Lo que tenemos que hacer a continuación es hacer la sumatoria de las columnas de la frecuencia y de la multiplicación que acabamos de hacer de i por n. Si sumamos la de la frecuencia es 3 más 6 más 8 más 6 más 4 más 3, nos da como resultado 30. Si sumamos la columna última, la de i por n, nos da 150 más 348 más 528 más 444 más 328 más 270, nos da como resultado 2068. Entonces, de acuerdo con i por n, la sumatoria de i por n, que es 2068, entre n, que es 30. ¿Sí? Dividimos 2068 entre 30, nos da como resultado 68.93. ¿Sí? Y de esta manera obtenemos la media aritmética para este ejercicio. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema. Otra medida de tendencia central es la mediana, que es considerada también, al igual que la media, como una medida de tendencia central. Se define como aquel valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones. Al mismo tiempo es superado por no más de la mitad de las observaciones. En otras palabras, se puede definir como el valor central y se simboliza por las letras M mayúscula, E minúscula. Veamos el siguiente ejemplo. Supongo que se tienen los siguientes datos: 2, 18, 4, 12 y 6. El número total de datos son 5, significa que es impar. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos de menor a mayor, es decir, ponemos primero el 2, luego el 4, luego el 6, luego el 12 y luego el 18. Los ordenamos, ahora vamos a ubicar el valor que se encuentra en el medio. ¿Sí? Como son 5, el valor que se va a encontrar en medio es el 3, o sea, el tercer lugar, no el 3, sino el tercer lugar, que es el número 6. Ese 6 será la mediana, ¿sale?
Entonces es muy fácil de calcular, solamente se busca el número intermedio. Veamos otro ejemplo para un número par de observaciones. Ahora calcularemos la mediana cuando se tenga un número par de observaciones. En estos casos encontramos dos valores en el centro de la serie, por tal razón la mediana será el promedio de ellos. Por ejemplo, si tenemos los siguientes datos, x1 igual a 8, x2 igual a 16, 4, 2, 20, 3, 12 y 20. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Nos queda 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20 y 20. Si se fijan, como son 8 datos, si queremos buscar el valor intermedio, pues vamos a tener un conflicto porque hay dos valores intermedios, que es el 8 y el 12. Lo que tenemos que hacer es tomar estos dos valores y sumarlos, 8 más 12, y lo dividimos entre 2. Dándonos como resultado 10. 10 será la mediana. Muy bien. Continuamos con el siguiente tema, que es el modo, moda o valor modal. Se representa por el símbolo MD. Se define como el valor de la variable que más se repite o aquel valor que presenta la máxima frecuencia. Puede suceder que una distribución tenga dos modas. En este caso se dice que la distribución es bimodal. En el caso que haya más de dos modas se dice que es plurimodal, o multimodal. Veamos el siguiente ejemplo. Consideremos los siguientes datos: 5, 10, 8, 5, 10, 18, 5, 12, 5 y 12. La moda correspondiente será 5, siendo el valor de la variable que más se repite. Entonces, si se fijan, el 5 se repite 4 veces. ¿Sí? Si comparamos con las veces que se repiten los demás valores, pues ese es el número que gana. Por lo tanto, es la moda. La moda es igual a 5. Muy bien. Veamos otro ejemplo para variable discreta. Tenemos la siguiente tabla en donde tenemos los valores de i: 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Las frecuencias van a ser 4, 5, 7, 8 y 6. Sumamos las frecuencias, ¿sí? Nos da como resultado 30. Entonces, para sacar la moda, lo único que tenemos que hacer es ubicar cuál es el valor que tiene más frecuencia, que es el número 3, que se repite 8 veces. Entonces ese va a ser nuestra moda en este caso. ¿Sale? Vamos a analizar otro ejemplo para variable continua. Tenemos aquí los intervalos de 46 a 54, de 54 a 62, 62 a 70, etc. Tenemos también, ya tenemos aquí las marcas de clase que habíamos calculado del ejemplo anterior, que son 50, 58, 66, 74, 82 y 90. Y tenemos las 90. Y tenemos las frecuencias también para cada una de ellas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar cuál de todos estos datos que tenemos aquí es el que tiene mayor frecuencia. La mayor frecuencia será el 11. Ubicamos un valor antes, el 8, y entonces para la fórmula que tenemos aquí, que es MD o moda, va a ser igual a y j menos 1 más c por nj más 1 entre nj menos 1 más nj más 1. Esta fórmula la vamos a utilizar con estos datos de la tabla que tenemos aquí. Entonces la moda va a ser igual a el límite superior de un renglón anterior al renglón donde tenemos la mayor frecuencia, que es de 11, ¿sí? Va a ser 62. 62 es el límite superior del intervalo, ¿sí?, que tenemos en el renglón anterior al que estamos utilizando. Entonces a 62 le vamos a sumar 8, que es el número de su frecuencia del mismo renglón, y lo vamos a multiplicar por 7, que es la frecuencia del renglón posterior al que tiene más frecuencia, ¿verdad? Y ese lo vamos a dividir entre
esas dos frecuencias también, que es 8 más 7. Entonces, si hacemos esas operaciones, nos va a quedar como resultado 65.73. Pues muy bien, eso es todo por esta clase. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda pueden preguntarme también por WhatsApp o para que pueda yo saber si le están entendiendo o si están teniendo dudas y podemos buscar algunas soluciones. Les agradezco, eso es todo por su atención. Nos vemos en la